Hola, mi nombre es Carlos Bedoya, les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de análisis, entrevistas, producido por la Asociación de Otra Mirada y nuestraamérica.tv. En este programa vamos a abordar una especie de fenómeno político, si es que se puede llamar así, que tiene bastante preocupada a la clase política y en general a diversos actores del país, y que se está produciendo en medio, además, de una profunda crisis política de representación, en medio de escándalos de corrupción de los principales dirigentes nacionales, también una corrupción generalizada a todo nivel de gobierno. Y bueno, con este debate de la denuncia constitucional, el gobierno puesto tras las cuerdas por la fiscal de la Nación, en general este entrampamiento que estamos viviendo y que no permite resolver los grandes males y problemas que afronta el país en medio además de un contexto mundial bastante difícil, marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, este fenómeno del que vamos a hablar ahora eh, es denominado por algunas personas, algunos analistas, como antaurismo, ¿no? Se trata de Antauro Humala, que salió de prisión, Antauro Humala, una figura muy conocida en el Perú, que salió de prisión el 20 de agosto del 2022, después de más de 17 años de producidos los hechos denominados como Andahuaylazo, ¿no? Una insurgencia producida en la región Apurímac a partir de la toma de la comisaría de Andahuaylas, una de las principales ciudades de esa región del sur del país, y este hecho se produjo entre el 1 y el 4 de enero del 2005 y terminó con la muerte, con la pérdida de vidas de 4 policías. Finalmente, Antauro Humala fue juzgado, primero condenado a 25 años, luego revisada su condena reducido a 19 años que debía cumplir y que terminarían recién en 2024. Sin embargo, Antauro Humala sale 2 años antes, cumple solo 17 años, 2 meses y 14 días, por la aplicación de beneficios penitenciarios de reducción de pena por trabajo y estudios. Lo cierto es que desde que Antauro Humala, un político a veces radical, a veces extremo, eh, desde que salió en libertad, Antauro viene recorriendo el sur del país con mítines en las principales ciudades, con un discurso bastante radical y a veces extremo, como dijimos, y con la pretensión de inscribir su partido. En realidad está buscando dos fórmulas de inscripción y postular a la presidencia de la República, que asegura va a ganar. Además, generando movilizaciones hacia Lima, dice que en verano del 2023 habrá 1 millón de reservistas frente a Palacio, etcétera, ¿no? Bueno, para abordar este tema, esto que está sucediendo en el sur del país, tenemos al analista político cusqueño Carlos Paredes, que integra la Red Nacional Mareateísta y que conoce de cerca las movidas políticas o las principales movidas políticas en las regiones del país, especialmente en el sur. Bienvenido, Carlos, qué gusto tenerte aquí. Un gusto para mí, Carlos, y a la orden para dialogar sobre el tema que has planteado. Bueno, primero que nada, antes tenemos un pequeño video para mirar Antauro Humala que se produjo el 10 de octubre en Camaná, ¿no? Además en la municipalidad de Camaná. Lo vamos a pasar en un ratito. Antes quiero decir que sobre el antaurismo, sobre el etnocacerismo, que es esta corriente esta ideológica que promueve, cuyo mentor es Isaac Humala, el padre, se ha escrito ya bastante, ya hay bastante teoría escrita. Por ejemplo, tenemos la tesis del señor y Michelle Iván Mendieta Pérez, que se llama Camisas Verdes en el Perú, el proyecto del Estado de etnocacerismo, modernidad y nacionalismo. Ahí se puede, es de 2011, pero se puede estudiar bastante el contenido de esta corriente político-ideológica que propugna Antauro Humala, con su principal difusor. También tenemos artículos como el nacionalismo está destinado a ser poder, que más que todo, perdón, es una entrevista hecha por Hernán de la Cruz en 2005 a Antauro Humala. También, ¿qué es el movimiento etnocacerista? Un artículo publicado en IDL, también por Michelle Mendieta Pérez. Esto fue un poco más reciente.
y bueno, distintos reportajes de los medios de comunicación, sobre todo uno último que hay que rescatar de Convoca, eh, que se llama El mensaje extremista que Antauro Humala está llevando a las regiones del Perú, y detallan un conjunto de mensajes que ha señalado Humala en su paseo último por Arequipa, ¿no? El 8 de octubre, después de 10 en Camaná, luego ha ido a Ica, está yendo por distintos lugares, ¿no? Entonces, hay mucho material para analizar a nivel académico, a nivel político, pero antes de entrar contigo, Carlos, vamos a pasar a ver este video en Camaná, hace unos días, de Antauro Humala. A ver, Omar, por favor. Yo tengo que proseguir mi gira al sur. Estoy ya un poco damnificado. Ayer estuve en la clínica. Me estoy recuperando a punta de antibióticos y compatriotas. Yo les digo, tengo un compromiso con mi Perú, con el Perú profundo, porque yo también soy del sur, de Ayacucho. Tierra luchadora, como Arequipa, como Apurímac, como todo el sur del país, porque si ustedes leen la historia de la República, todas las grandes revoluciones, todos los grandes cambios sociales se han dado en la Sierra Sur. La abolición de la esclavitud negra fue un golpe de Estado que estalló en el sur. La abolición del tributo cobrizo fue un golpe de Estado que se inició en el sur. Entonces estamos viendo que en el siglo XIX, siglo XX, el Perú avanza con las revoluciones que hacemos desde acá. Por eso que mi gira empieza por el sur, y por eso que el etnocacerismo, que levanta la identidad nacional con nuestra guimara milenaria, es más fuerte en el sur. Bien, teníamos un pequeño extracto. Agradecemos al compañero Jorge Escudero, quien fue que grabó estas imágenes, estuvo ahí en Camaná. Lo primero, notar pues que parece que fuera un evento auspiciado por la Municipalidad Provincial de Camaná, está ahí. Entonces, no solamente tiene algunos apoyos o afiliaciones ciudadanas, sino también de autoridades, ¿no? Lo podemos ver claramente, parecía un evento de la municipalidad. Entonces, bueno, Carlos, para darte la palabra, ¿cómo ves lo que es el antaurismo, lo que es el etnocacerismo? ¿Cómo lo definirías? Bueno, la familia Humala, porque en realidad este es un proyecto familiar, diseñó toda esta propuesta, incluso inscribiéndola en registros públicos. Carlos Tapia le llamó la pyme etnocacerista. Y allí es que definen este tema del etnocacerismo, para decir que ellos no son de izquierda, tampoco de derecha, y que son un proyecto sustentado en una clase de color cobrizo. Es decir, tiene en su raíz un planteamiento racista que pretende con eso dividir lo que serían los desposeídos, que serían los de la raza cobriza, que están dominados por los criollos y europeos, y que el cambio en el país tiene que manifestarse en que sean los cobrizos quienes tomen el poder y aplasten a los criollos. Ese es, digamos, la base o el cimiento de donde se edifica una propuesta extremadamente autoritaria, porque todo lo quiere resolver mediante actos de violencia y de confrontación, donde unos derrotan a otros, unos acaban con otros. Y esto se manifiesta en todas las esferas. Se plantea la necesidad de acabar con las empresas extranjeras. Dice que expropiaría todas. Igualmente expropiaría todos los medios de comunicación que le llama comerciales. Es decir, no dejaría nada que para él o para el etnocacerismo implica un poder blanco.
un poder no cobrizo. De otro lado, plantea un modelo de vida familiar, un modelo de vida de las personas, donde proscribe la identidad de género y plantea todas esas personas que no sean ni hombres ni mujeres estrictamente, deban ser proscritos por un lado y por otro lado incluso señaló en su momento fusilados, llegando a un extremo de esa característica. De otro lado, plantea que los temas, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción o los temas a corregir frente a este flagelo que el Perú está sufriendo, sería a través de una, según él, democratización del fusilamiento. Es decir, hay que fusilar a todos los corruptos, empezando por los presidentes que han sido de la época, digamos, de la recuperación de la democracia. Toledo, Kuczynski, bueno, García ya se fue, plantea también su hermano, Ollanta Humala debe ser fusilado. Y le recomienda a Ollanta que se suicide, como una especie de autocrítica de haber traicionado al proyecto familiar del etnocacerismo. Entonces, yo creo que este tipo de planteamiento adicionalmente se propone como un objetivo nacional la recuperación de Arica y Tarapacá, es decir, emprender una guerra con Chile. Entonces, yo creo que son planteamientos muy duros, muy extremos. Recuérdese que en la campaña electoral en la que él participó como candidato, estando preso, su partido lanzó spots simulando fusilamientos y dijo que eso es lo que haría cuando sea gobierno. Entonces, para mí, lo más semejante que tenemos en América Latina respecto de este tipo de fenómeno, con muchas similitudes, es Bolsonaro. O sea, Antauro sería un Bolsonaro andino. Ya el IDL, en uno de los artículos que tú has señalado, le llama fascismo andino. Yo creo que es una definición que calza lo más próximo a poder caracterizar lo que en verdad es Antauro Humala. O de repente también podríamos decirle fascismo silvestre, parafraseando a Carlos Meléndez, ¿no? Que habla del populismo silvestre. También le han denominado populismo andino, aunque eso no se entiende bien porque el populismo da para todo, igual el fascismo también, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en la tesis de Michel Iván Mendieta Pérez, él señala si no me equivoco, bueno, es en la página 96 de su tesis, está disponible en la Universidad Católica, señala que esta propuesta política del etnocacerismo tiene sus cercanías hacia propuestas de regímenes no democráticos o en su vertiente más radical hacia propuestas fascistas, dice, ¿no? Hasta esta parte de la investigación podemos lograr plantear algunas ideas cercanas del discurso etnocacerista hacia el fascismo, ¿no? Entonces plantea un cuadro, él dice, una característica del fascismo, nacionalismo extremo, chauvinismo. Y en el caso de esa característica, ¿qué elemento tiene la propuesta etnocacerista? La propuesta tiene una internacional incaica que implica principalmente la recuperación de los territorios controlados por Chile, lo que tú has señalado, la expulsión de las transnacionales, que significa un discurso cuestionador al capital extranjero. Otro es el rescate de los valores históricos tradicionales como característica del fascismo. Y acá, en el caso de etnocacerismo, valoración del imperio del Tahuantinsuyo, de figuras simbólicas como Manco Cápac, y que esto permite el interés de restablecer una segunda república. Otro elemento del fascismo tiene que ver con el total
totalitarismo, ¿no? Y en la propuesta etnocacerista se busca que el nuevo Estado tenga presencia en los diversos campos que conforman el país, económico, social, político, en la cultura, en las familias, en general, en todo. Luego está el tema del monopartidismo y como característica del fascismo según Mendieta. Y aquí coloca que el etnocacerismo, el partido, sería la directriz de la nueva de una directriz de la política peruana en una nueva etapa. No existen referencias a tolerar otras opciones partidarias. Y finalmente están dos características más, una que es la reivindicación de la superioridad racial, tú lo has señalado, ¿no? La valoración de la etnia cobriza, que debe llegar al poder tan igual como ocurre en el resto del mundo, y el apoyo de una milicia, es decir, contar con el pueblo en armas, ¿no? Y ahí el etnocacerismo cuenta con el apoyo del movimiento. Y ahí el antaurismo cuenta con, o el etnocacerismo, con el apoyo del movimiento reservista, ¿cierto? Bueno, estas son algunas características que vinculan, que un poquito señalan las particularidades del etnocacerismo como para denominarlo una especie de fascismo andino que tú has señalado y que en realidad viene de Mendieta, ¿no? De catalogarlo. Bueno, pero no todos estos elementos están permanentes, ¿no? O sea, no podemos decir que solo tiene estos elementos y sobre todo la principal contradicción tiene que ver con el capital, ¿no? Porque las vertientes fascistas más bien tienen una vinculación con el gran capital, ¿no? En cambio, en este caso, él tiene un discurso en contra del capital, algunas contradicciones, ¿no? En todo caso, hay muchas personas que vinculan a Antauro Humala como un líder de izquierda. Entonces, tú ahí, ¿qué dirías? ¿Y qué dirías además de estas comparaciones que hemos hecho a raíz de la tesis del señor Mendieta? Bueno, Antauro Humala, en materia económica, yo creo que revela una gigante ignorancia. No tiene una propuesta que pueda ser coherente con lo que es un planteamiento, digamos, de qué hacer. Incluso con esta propuesta de expropiar todas las empresas estratégicas para convertirlas en empresas estatales, no dice en qué sentido, para qué, por qué, cómo se ubicaría en el panorama mundial. Y ha dejado de hablar de algo que estuvo en sus inicios y que está en aquella referencia que particularmente Carlos Tapia se ocupó de colocar sobre la mesa para tratar de decidir la propuesta más integral del etnocacerismo, de los Humala. Y es el hecho de que consideran que no debe existir moneda, que el Perú debe ser un país autárquico, que solo produzca lo que va a consumir y que no importe nada, no compre nada del exterior y que no haya moneda y que todo sea en trueque. Ese es el planteamiento matriz que en sus inicios, después de lo de Locumba, lo estuvieron difundiendo como una medida económica central. Y como podrás apreciar, digamos, ya en los tiempos de que ha estado preso, después de Andahuaylazo, y ahora ya no habla de estos temas, pero sí están en la raíz, en la matriz de su planteamiento. Por esa razón es que, digamos, esta lógica, creo que de definición del IDL, en el sentido de un fascismo andino, es que adquiere esta particularidad. Yo diría que Humala quiere resolver problemas en una combinación de lo que implica Bolsonaro. O sea, Bolsonaro también en su campaña electoral simulaba fusilamientos. Se colocaba frente a un muro que iba a ser el paredón y disparaba. Digamos, en ese caso eran
muñecos, señalando que así los iba a tratar a sus adversarios. Pero no solo hacía eso con políticos, muñecos que los asociaba a la corrupción, sino también lo hacía con personas de diversidad sexual. Es decir, colocaba ahí a personas representativas de LGTBI para igualmente simular fusilamientos. Entonces, digamos, tiene todos esos elementos combinados en un personaje que notoriamente no tiene un equilibrio emocional y que creo que el factor que hace que tenga cierta audiencia tiene que ver con la frustración que está ocurriendo en el Perú a partir del fracaso del desgobierno que implica la presencia de Castillo en Palacio, de un gobierno cleptocrático que, digamos, ha llevado a esta situación. Entonces, la gente está frustrada y está también con una suerte de afán digamos, de venganza, etcétera, y por eso Humala en sus discursos dice que su gobierno va a ser de un escarmiento histórico. Es decir, algo así como el gobierno de la venganza frente a nuestras frustraciones. Y en ese sentido creo que está convocando a lo más rancio que podría haber en la sociedad como resultado de una tras otra y tras otra frustración, porque estamos frente a fracasos habidos en líderes en los que se confió, en gente que la gente fue a votar, colocó en el gobierno y al final terminaron traicionando ese compromiso con el voto. Entonces la gente está molesta, la gente del país. Y frente a esa molestia, Humala le propone, vamos a darnos, vamos a ir a fondo en este tema, en un esquema autoritario, intolerante, en fin. Y yo creo que esto es lo más grave de la situación y tenemos que advertirlo con mucha claridad, porque creo que, por ejemplo, no se advirtió suficientemente los riesgos que implicaban el gobierno de Castillo. Y un gobierno de Humala sería muchísimo más riesgoso que el de Castillo. Solo, por ejemplo, este tema de la incapacidad de gobernar que tiene Castillo. Castillo al final ha terminado, ¿no es cierto?, empoderando a quienes ya tenían un recorrido de cleptocracia en gobiernos locales. Los ha empoderado, los ha puesto digamos, en el manejo de instituciones claras. Y eso está llevando a un derrumbe, a un proceso gigante en lo que sería gestión pública en el país. ¿A quiénes pondría Humala? ¿A los reservistas? Ese sería digamos, ellos serían los empoderados y que terminen de ministros, jefes de gabinete y demás. Imagínate lo que ahí está prefigurándose qué ocurriría. Y Humala Claro, no es que ahora, no haya tenido ejercicio de poder. Mira, en el Congreso en el que estuvo, trabajó de la mano con Alarcón, con este ex jefe de la Contraloría de la República, que jugó un papel decisivo en buscar librarse tumbándose a Vizcarra. Y hizo Humala, Antauro Humala, con Alarcón, hicieron una alianza digamos, de acero con el fujiaprismo para tratar de, digamos, tumbarse a Vizcarra. bueno, Entonces, esos son dicho los... sea de paso, Carlos, según también distintas crónicas de los discursos de Antauro Humala, él está en contra, digamos, o sea, más bien dicho, quiere una amnistía para
un conjunto de personas que han estado involucrados en hechos como el Frontón, la matanza en Frontón, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí se da la mano. Pero yo, antes de pasar al siguiente punto, tú has dicho varias cosas. Luego vamos a conversar del vínculo Castillo-Antauro, que hay evidencias de ese vínculo, y también de los propios límites que expresa este discurso, ¿no? Porque si bien es evidente que Antauro Humala está buscando el voto del sur del Perú en una idea de que quiere pasar a segunda vuelta con eso y de ahí vemos entrar como mal menor o llegar a la segunda vuelta, está trabajando ahí con mítines, recorriendo a través de avanzadas y haciendo como una espiral en las regiones, comienza en la capital de la región y luego va yendo a todas las provincias, ¿no? Eh, Hay que deslindar, creo yo, o por lo menos aclarar sobre el tema izquierda y Antauro Humala, porque este marco ideológico que señala Mendieta, para muchos del etnocacerismo, para muchos intelectuales y medios de comunicación, se vincula esta ideología como cercana al pensamiento de la izquierda, ¿no? Como que Antauro es una izquierda radical o una izquierda extrema, ¿no? Y por el hecho de tener arraigo y eco en los sectores populares, has visto ahí en el video de sus mítines, que hemos puesto de Camaná, ¿no? Sin embargo, sí es importante resaltar este artículo del IDL que hemos mencionado hace un rato, que se llama ¿Qué es el movimiento etnocacerista? En IDL, revista 290, escrito por el señor Michel Iván Mendieta Pérez, historiador y magíster en ciencia política, donde él señala que, y esto creo que es importante para las personas que nos escuchan, que no basta con estar vinculado al campo popular para ser vinculado como una propuesta izquierdista o estar en ese espectro, ¿no? O ni siquiera es suficiente recoger perspectivas y demandas de los sectores populares, significa ser de izquierda. Por ejemplo, él pone las ideologías milenarias como milenaristas, ¿no? Como el caso del FREPAP, o mesiánicas, o incluso fascistas, también han expresado perspectivas e intereses populares, ¿no? Pero una vez alcanzado el gobierno, se convierten en unas plataformas políticas de signo contrario, ¿no? Además, las izquierdas, la izquierda peruana o las izquierdas peruanas, normalmente no están en pensamiento asociadas con el nacionalismo extremo, ¿no? O con el revanchismo antichileno. De hecho, la izquierda peruana y la izquierda chilena son muy cercanas, ni mucho menos la izquierda propone una visión idílica del Tahuantinsuyo. Antauro Humala además señala que deben irse los venezolanos del Perú, que no pueden tener trabajos un venezolano en el Perú si es que un peruano no tiene trabajo, cosas de ese tipo. Entonces, una palabra tuya sobre cómo no identificar a Antauro Humala con una alternativa llamada de izquierda o izquierdista o de liberación o de transformación en ese sentido. ¿Qué dirías tú a la gente de izquierda, digamos, no? Bueno, yo creo que un proyecto de izquierda es un proyecto nacional que, digamos, coloca una mirada sobre el Perú acerca de cuáles son sus principales riquezas, que le permita identificar que nuestra principal potencialidad se encuentra en la mega biodiversidad y que desde esa actuación nos permita que el Perú rural pueda estar siendo el factor fundamental que ayude a que se resuelvan las brechas existentes y que hagan que el Perú sea una potencia mundial en relación a los temas alimentarios y todo lo relativo a la relación alimentación-salud. Y colocar el tema de la minería en un segundo plano, es decir, no abandonar
reformular para que pueda ser amigable con el ambiente, que pueda tener un reparto adecuado de la riqueza en función del desarrollo de los pueblos y de esta potenciación de la mega biodiversidad, y que haga del Perú de pequeños productores que hay en el campo y en la ciudad el eje fundamental de la búsqueda de un país que satisfaga sus necesidades. Todo esto en el marco de una democracia plena y que permita unir a todo el país en ese proyecto, en ese propósito. Yo creo que eso es la izquierda de hoy. Ese es el gran reto que tiene la izquierda. No es un proyecto vengativo. No es que hay que hacer una especie de ajusticiamiento histórico, colocando a los cobrizos como los herederos del incario que tienen que manejar la venganza frente a quienes en su momento establecieron la relación colonial y quienes en su comprensión de los Humala, esto implica la prolongación hacia la clase criolla y blanca que domina la situación en el país. Yo creo que no es un proyecto vengativo, es un proyecto de unión de fuerzas, pero en base a un proyecto en el cual pueda haber un nuevo reparto de la riqueza. Y ese nuevo reparto de la riqueza tendrá que hacerse en base a poder hacer que no hayan excluidos, que todos puedan ser incluidos en un proyecto en el que cada quien genere riqueza y se beneficie de esa riqueza que genera. Y cancelar esta cosa de que hay que apostar por las grandes empresas para que se establezca un chorreo y a ver qué cosa me chorrea. Y cómo puedo yo de alguna de las gotas que chorreen. No es ese un proyecto de izquierda, pero tampoco es, ¿no es cierto?, este planteamiento que nos hace el Bolsonaro andino, vamos a llamarle, para que se pueda entender más claramente, porque, digamos, Bolsonaro también ha convocado sectores populares. Bolsonaro, incluso hasta hace 2 años, ha estado movilizando más fuerzas que las fuerzas que hoy acompañan a Lula y que han vuelto a copar las calles, y que en la compulsa de quién mueve masas en calles, ahora Lula mueve más que Bolsonaro. Pero hasta hace 2 años, Bolsonaro seguía siendo el gran movilizador de masas. Tampoco confundamos el problema de lo popular con, por ejemplo, un momento en que Keiko Fujimori, mientras gobernaba en el Congreso, sí movía fuerzas populares. A muchos, incluso intelectuales, lo llegó a decir que era el nuevo partido popular existente en el Perú. Pero quedó clarísimo de que se trataba de un partido que movía las fuerzas populares con tuppers. Es decir, contrataba gente para que se movilizara en función de retribuirles con una paga. Y ante la situación precaria de la economía de mucha gente, incluso luego estudios más a fondo que han habido con entrevistas a personas que se desplazaban en estas movilizaciones, decían que en la mañana estaban en un mitin, en la tarde estaban en otro y recibían por doble partida porque el tiempo de campaña electoral era breve y había que aprovechar lo máximo posible. Y entonces hay mucha gente que se dedicó a, digamos, obtener recursos de economía de esa manera. Entonces, no hay que confundir esta situación de quién acompaña o alguna base popular que acompañe. Lo que sí creo que hay que advertir son los graves riesgos. Termino señalando en esta parte otro riesgo, Carlos. Humala dice que su propuesta está siendo amenazada. Lo quieren arrinconar. Y lo quieren arrinconar los criollos blancos y la prensa. Y que y él no se va a dejar arrinconar. Y que si hay necesidad de recurrir a la lucha armada, lo hará.
Es decir, es un proyecto autoritario desde arriba, es un proyecto violentista que incluso no tiene pelos en la lengua para señalar que no tendría ningún problema en recurrir a la lucha armada. Entonces, nos ofrece digamos, un camino de espinas, un camino lleno de traumas y confrontaciones. Bien, mira, para terminar este punto de las izquierdas y derechas, yo cuando converso con Augusto Malpartida, una persona amiga nuestra, él siempre dice que derecha e izquierda ya no alcanza para hablar de la política en el Perú. Sin embargo, esta distinción es interesante. Yo tomo, por ejemplo, a Bobbio, este autor que en su libro Derecha e Izquierda, la significación de o la significancia de una distinción política, él señala que entre las muchas derechas y las muchas izquierdas, lo que las distingue en realidad es el tema de las desigualdades, ¿no? Mientras que para los sectores llamados de izquierda, las desigualdades sociales o las desigualdades en general son artificiales y negativas y el Estado tiene que activamente eliminarlas. Para los sectores más de derecha, estas diferencias, estas desigualdades sociales y de todo tipo, son naturales y más bien positivas y el Estado debe impulsarlas o no meterse, ¿no? Entonces, claro, yo encuentro un poco el discurso de Antauro Humala un poco metido en todo, pero con una vertiente bastante autoritaria y más que todo me animaría a ponerlo en una especie de derecha radical o a veces derecha extrema. Sin embargo, vamos al tercer punto, casi ya para ir cerrando el programa, sobre los límites de Antauro Humala. Y yo encuentro, de lo que me hablas, 4 límites. Sus límites discursivos, porque hasta dónde va a llegar o sea, un discurso incendiario que fusilar a medio mundo, a los presidentes anteriores, que se suicide su hermano, fusilar a las personas que de repente que son disidentes en temas de sexualidad o que son diversas, etcétera, ¿no? ¿A quién fusilaría, no? Luego, los límites legales. En los límites legales, bueno, hay de 2 tipos. Los límites, se está trabajando algún tipo de legislación en el Congreso para que no postule él, lo cual de repente hasta le es un favor. Sin embargo, él señala que uno de sus objetivos es inscribir el Partido Etnocacerista Revolucionario Unido, cuyas siglas forman Perú, pero también otro, que es la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que se llama ANTAURO, ¿no? O sea, las siglas. Y él dice que 2 para tener plan B. Entonces, él lo que está haciendo es, en cada meeting, luego el meeting termina con personas, y esto me lo ha contado Jorge Escudero, que ha estado en Camaná, un conjunto de personas, de militantes de Antauro, después del meeting comienzan a recabar firmas para la inscripción del partido, sin decirle a las personas que lo que están haciendo es una inscripción al partido, no firmando a favor, porque ahora se necesita que te inscribas usted ser militante. Entonces, así está haciendo una labor de proselitismo, pero también de inscripción. Si lo logrará, no lo logrará. Sin embargo, igual ahí tiene o podría tener vientres de alquiler, aunque él dice que quiere alquilar, digo, no, que quiere formar estos 2 partidos, tener su plan B para no recurrir a vientres de alquiler. Otro límite es el límite político, el límite de las alianzas, es muy sectario, ¿no? Entonces, ¿a quién puede convocar, ¿no? Ahí puede tener un primer tope. Y otro límite es el límite psicológico, que tú has señalado, para insultándose, para peleando en la radio. Parece que el señor necesitara sertralina o fluoxetina o alguna pastilla que le regule o que le haga un poquito más ágiles sus conectores neuronales, porque es muy de reacción, ¿no? Entonces, háblanos de los límites del antaurismo, por favor. Bueno, yo creo que frente al tema mundial que tenemos sobre las manos,
para definir los proyectos políticos, digamos, se ha estado décadas detrás del tema de acabar con la pobreza. Pero con el neoliberalismo se ha creado un problema mayor al problema de la pobreza, que es la desigualdad. Porque en los 30 años de liberalismo hemos pasado a que, digamos, el 1% de los ricos terminen siendo los que acumulan la mayor riqueza en el planeta. Y esto ha traído como consecuencia incluso desequilibrios en los temas ambientales. Frente a tamaño problema, no podemos pues reducirnos a una mirada vengativa de quién derrota a quién por el color de la piel como elemento sustantivo, ni mucho menos cómo es que de manera violenta, usando diversos tipos de mecanismos, entre los cuales está considerado como un factor central el tema de la pena de muerte o los fusilamientos, como un mecanismo de divergencia, de resolver divergencias. Cuando ha sido preguntado en una agencia de prensa reciente en Arequipa, Antauro, acerca de los límites legales que tendría aplicar esto de los fusilamientos y la pena de muerte, él ha respondido de la forma siguiente, que no le interesa la norma, que para ejercer un fusilamiento solo se necesitan 7 personas que disparen. Así es, sí. ¿Y quién define a quién le disparan? ¿Cuál es el proceso? En fin, no le interesa. Además que la pena de muerte está considerada en la Constitución, porque la Constitución dice que merece la pena de muerte todo traidor a la patria. Y para él, todo aquel que no piensa como él es traidor a la patria, por tanto es fusilable. Entonces, con esa ecuación tan sencilla, digamos, yo creo que él es un predicador del conflicto, un predicador del odio, es un predicador de la confrontación, de forma tal que busca resolverlo de una manera extrema, conflictiva y militarista, porque todo termina, repito, en apretar el gatillo para resolver los problemas. Entonces, yo creo que ahí estamos ante una situación extremadamente delicada y requiere de justamente fuerzas de izquierda y fuerzas democráticas, liberales democráticos incluidos, el poder dar una prédica diferente, distinta, pero en base a también trazar un camino viable, realizable, concretable, acerca de cómo salir del hoyo en el que se encuentra en este momento el Perú, para las posibilidades de encontrar salidas democráticas y cerrarle el paso a estas aventuras, digamos, violentistas de corte notoriamente fascista. Ahora, Antauro Humala ha dicho el 8 de agosto en el mitin en Arequipa que en el verano del 2023, dice, vamos a llegar hasta el Congreso con 500.000 de etnocaceristas, agricultores, estudiantes y trabajadores para cerrarlo. O sea, eso es lo que él ha dicho el 8 de agosto y da cuenta el portal Convoca. Entonces, bueno, ahí empata un poco con los simpatizantes o, digamos, los asesores o los políticos vinculados a Castillo, ¿no? Que están en ese afán de cierre del Congreso, en contraposición de otras posturas que es más bien un adelanto a elecciones porque todo está bastante podrido. Entonces, ¿qué vínculos hay entre Castillo, y con esto terminamos, ¿no? Porque ya está larga la entrevista, contra Castillo y vínculos entre Castillo, presidente Castillo, y Antauro Humala? Yo quiero decir dos y te doy la palabra. Uno tiene que ver con que el mismo día que salió, un día antes que salga en libertad, es decir, sale el 20 de agosto, el 19 de agosto de este año, Isaac Humala, el padre, reconoció que se reunió con Castillo. Pero además, ¿no? Además, en el Perú,
para poder aplicar a estos tipos de beneficios, es muy importante contar con el aval del gobierno, porque si el INPE no quiere, pues calcula de otra manera, te puede enredar y no te suelta, ¿no? Lo hemos visto en muchos casos, pero entonces ahí se habla de una facilitación para que Antauro salga antes, porque es como una sonaja, pues, para distraer al gobierno. Y la otra tiene que ver con que inmediatamente sale Humala y se nombra, o por ahí, se nombra como ministro de Defensa al señor Daniel Barragán, que ha sido vinculado a Antauro Humala, incluso en la fórmula que inicialmente se presentaron para las elecciones del 2016, me parece, o del 2021, no recuerdo bien, donde Antauro Humala postuló la presidencia, luego le dijeron que no podía, y de vicepresidente en su fórmula estaba Daniel Barragán, ¿no? Entonces hay un nivel ahí de coincidencia. ¿Cómo ves entonces esta alianza o convivencia o nivel de acuerdo entre Castillo y Antauro Humala? Bueno, lo más cercano de un lazo de conexión es que durante la campaña electoral Castillo ofreció que una de sus primeras medidas como gobernante iba a ser indultar a Antauro Humala. Téngase presente que meses previos a que Castillo llegue a Palacio de Gobierno, que estuvieron turbulentos en relación a la campaña que buscaba denunciar un fraude en el triunfo de Castillo, y que ahí ya se anunciaba toda la onda golpista de la ultraderecha. Humala le dijo a Castillo abiertamente que lo ponga en libertad y que le dé la responsabilidad de reinsertarse en el servicio activo del ejército, y que por lo que su promoción le correspondía ahora las jefaturas, él tomaría la conducción del Comando Conjunto de la Fuerza Armada y pondría al ejército al lado de Castillo. Todo esto se ha ventilado públicamente y, digamos, ahí estaban, yo creo que los lazos más estrechos que estaban en funcionamiento. Ya para los asuntos de la puesta en libertad, adelantándole plazo por este cálculo digamos, de beneficios, también se ha manifestado una contradicción. No había ningún problema en que el gobierno o el INPE dijera que lo que ha calculado son las horas de tiempo que le ha llevado a Antauro el escribir libros, porque al parecer a eso se ha dedicado fundamentalmente como trabajo dentro de la cárcel. Pero no, presentaron que él había sido más bien un experto en manualidades, elaborando Hello Kitty, muñequitos, en esa materia, cuestión que él respondió diciendo que esas eran tonterías que jamás se hubiera metido a desarrollar. Entonces, sí que ha habido una conexión, sí que hay una conexión. Y yo creo que esa conexión lo lleva, por ejemplo, a que cuando él relata a quienes va a fusilar no lo incluye a Castillo. Y cuando se refiere a Castillo dice que es un ladronzuelo. No lo pone en la categoría de los otros fusilables. Entonces, no, incluso ha dicho que en el caso de Castillo no lo han dejado gobernar desde el primer día y cosas así. Está cambiando un poco también su discurso. Y otra cosa, Carlos, un dato antes de que termines esto sobre Castillo y Antauro. Ayer ha habido 1000 reservistas en Palacio de Gobierno. O sea, cuando decimos ayer nos referimos al 18 de octubre, ¿no? 10-19, este programa sale el 20. Pero ayer, martes 19 de octubre, ha habido 1000 reservistas, y en mayo
también hubieron otros tantos. Y recuerdo que en mayo, Castillo, delante de todos los reservistas ahí en el patio de Palacio, dijo, y que no sorprenda que un reservista sea presidente del Perú. Lógicamente se refería a Antauro Humala. Y ahí prometió que los va a incluir a todos los reservistas en la ley Defensores de la Democracia, que tiene un conjunto de beneficios, ¿no? Entonces, los lazos están ahí bastante fuertes, ¿no? Porque los quiere incluir en la ley 31177, y estaba Aníbal Torres ahí presente, a todos los reservistas. Entonces, son 1000 licenciados que han estado ayer en la Plaza de Palacio, ¿no? Entonces, parece que están actuando de manera conjunta. Bueno, el otro elemento que deja que se le vea el fustán es este anuncio que has señalado de que en el verano próximo concurrirá con reservistas para cerrar el Congreso. Con medio millón de reservistas. Exacto. Y no dice que vaya a lo que viene siendo una demanda nacional mayoritaria, sustentada por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales de diverso nivel, pequeñas, micro, medianas, grandes, que lo que están demandando es que se vayan todos. Y él solo coloca la puntería en el Congreso. No dice vamos a sacar al Congreso y a Castillo para poder instalar o restaurar un clima y unas condiciones de restauración de la democracia y la integridad. No, es solo la puntería al Congreso, que también está en solo el interés de Castillo, que tampoco pudo cumplir porque Castillo con sus castillistas vergonzantes ha convocado no menos de 4 momentos de cierre del Congreso, si es que solamente hablamos de abril a julio, y convocatorias todas que fracasaron en el intento de, copar Lima, porque hablaban de la toma de Lima y cierre del Congreso. Ninguna de esas directivas fueron planteadas. Puede ser que ante ya la práctica incluso evaporación de estos movimientos que estuvieron tratando de convocar fuerzas provincianas, organizaciones campesinas, rondas campesinas, y todas terminaron en fracasos, ciertamente ante la carencia de fuerzas de apoyo de parte del gobierno de Castillo, no sería nada raro que esté pensando en las fuerzas que hoy están movilizadas, vinculadas a los reservistas conectados con Antauro Humala. Entonces no sería nada raro. Y esta presencia de Barragán, que en efecto ha sido parte de la plancha presidencial en aquella ocasión que postuló Antauro, y que también estaba su hermano Ulises, esta fórmula de Avanza País. Bueno, sí, pues, revela también, revela también, con UPP, perdón, revela también esa conexión. Entonces, sí creo que hay vasos comunicantes, y ciertamente el hecho de que Humala no salga directamente a defender a Castillo también revela los límites de esa asociación, donde el uno no puede hablar directamente en beneficio del otro, porque eso trae costos. Imagínate que ahora Antauro, en los mítines que está haciendo, dijera que tenemos al mejor presidente del Perú, que tenemos que Castillo no es lo que es, que no es cierto todo lo que se dice de él, ni de lo que sus cómplices en este gobierno cleptocrático van revelando, que
que no son ciertos, etcétera. A ver qué diga eso en los mítines, ¿cómo le iría? Entonces, naturalmente, aquí hay una asociación de conveniencias. Bien, Carlos, sí, efectivamente todo lo que señalas tiene asidero y lo estamos viendo en los distintos medios de comunicación que van dando seguimiento. Lo que nos queda de este programa es que, bueno, número uno, el marco ideológico en el que se mueve Antauro Humala es, efectivamente coincidimos con el señor Mendieta, de una especie de fascismo andino, por las características que hemos conversado aquí. Segundo, que hay límites, bastantes límites para esta entrada. Sin embargo, Antauro Humala apuesta por hacer la misma de Castillo, ¿no? Llegar a segunda vuelta, tener el voto del sur y en segunda vuelta, bueno, apostar al mal menor o por lo menos tener la oportunidad de llegar al poder sobre la base de este descontento, esta frustración que señala. Sí, lo final es que sí hay un nivel de acuerdo, por lo menos, de acuerdos, no alianza, pero sí acuerdos entre el gobierno y Antauro, que ha posibilitado su rápida escarcelación y que ahora también están en pared con el tema del cierre del Congreso, que sí es una medida popular, pero junto con el de el que se vayan todos, ¿no? Porque la situación no da para más. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho la presencia en Mesa Política y esperemos contar contigo en otra ocasión, como ya varias veces te hemos tenido aquí, para seguir analizando los acontecimientos de la política nacional. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Carlos, el agradecido soy yo. Un saludo a Otra Mirada y a Nuestra América TV. Así es, gracias. Bien, y con ustedes, amigos y amigas, será hasta la próxima edición y les invitamos a entrar al portal de otramirada.p y nuestraamérica.tv para encontrar esta entrevista, muchas más y mucha más información. Gracias.